gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Out from the hell that is Dunkirk, back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF. They're worn out and footsore, they're hungry. For weeks they have been shelled and bombed from 3 sides. They had to stagger back to the sea to survive. They were betrayed, but never defeated or dispirited. Round these men there hangs an atmosphere of glory. They're still in formation, they're still grinning, past the dust and oil on their faces. For what has been done in the past few days, the BEF is grateful. To the Royal Navy, for hanging a screen of fire around the Belgian beaches while the men were embarking. Here our cameras are off Dunkirk. Here the BEF is grateful too to the men of the merchant service, in the big transports, and the tiny boats ploughing between the big ships and the shore. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hemos hecho muchos podcasts, no vamos a negarlo, sobre la invasión de Francia por parte del ejército alemán, sobre la retirada francesa y británica, incluso hemos hecho sobre el reembarco de Dunkerque, incluso en su momento, Dani, recuerdo con mucho cariño cuando analizó la película, pero siempre hay algunos detalles, algunas curiosidades sobre Dunkerque que no están de más que os contemos en un podcast, así que hoy vamos a hablar de eso, de la evacuación del BEF, ¿verdad?, del ejército expedicionario británico del norte de Francia, y vamos a hablar pues evidentemente de esa flotilla de buques civiles que ayudó a la Royal Navy a hacerlo, porque recordemos que no solamente lo hicieron esos barcos civiles, sino que fueron en su mayoría buques militares, pero tuvieron esa participación necesaria y que además pues le dio un poco de confianza al pueblo británico sobre cómo vencer a los alemanes, ¿vale? Y vamos a empezar entonces con un personaje que nos va a acompañar a lo largo de esta época, que era el capitán William Tennant, que cuentan que estaba de pie en la cubierta del Wolfhound, observando sombríamente el progreso de un ataque aéreo alemán mientras su buque se acercaba a Dunkerque. La ciudad portuaria, en el extremo noreste de Francia, que no estaba muy lejos de la frontera belga, estaba siendo brutalmente pulverizada ante sus ojos. Las bombas, según recuerdan, detonaban, lanzando fuentes de humo y escombros, destrozando edificios y matando e hiriendo a civiles franceses que tenían la mala suerte de no poder haber sido evacuados y encontrarse en el lugar. Los incendios surgían en diferentes partes de la ciudad siniestrada, fusionándose hasta que, según recuerda, pareció que todo el puerto estaba envuelto en llamas. Pero fueron los tanques de petróleo en llamas alcanzados a primeras horas del día los que más atención acapararon. Grandes columnas de un humo acre se elevaban hacia el cielo. Las nubes negras y asfixiantes eran tan espesas que oscurecían el azul normal de un brillante día de primavera. Parecía sombríamente una pira funeraria donde se consumían todas las esperanzas británicas, burlándose de sus planes de escapar en aquel momento aquel gigante alemán. Bueno, el capitán Tennant se encontraba en una misión especial, una misión que bien podría decidir el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos y una parte de sus aliados franceses estaban atrapados por las fuerzas alemanas, unas fuerzas alemanas superiores, y se enfrentaban a la aniquilación o a la captura. Si escapaban, el ejército británico sobreviviría para luchar otro día. Si no, bueno, Tennant no iba a perder el tiempo en especulaciones derrotistas. Tenía un trabajo que hacer y pretendía hacerlo bien. Era para la fecha 27 de mayo de 1940 y la operación Dínamo, el rescate de la Fuerza Expedicionaria Británica, se ponía en marcha. Tennant era oficialmente el oficial naval de mayor rango en tierra, al que su superior, el vicealmirante Bertrand Ramsay, había ordenado supervisar la evacuación y coordinar todos los efectivos necesarios para lograr este fin. Me acabo de dar cuenta que hace un ratillo, al principio del podcast, he dicho el capitán Tennant, no dándome cuenta, o recordando ahora, que para los británicos captain, según la Royal Navy, es lo que en España conocemos capitán de navío. ¿De acuerdo? Un error de estos de traducción que uno va haciendo cuando va leyendo rápido.
Bueno, como digo, su superior, el vicealmirante Bertrand Ramsay, había ordenado supervisar la evacuación y coordinar todos los elementos necesarios para lograr ese fin. En un principio, Dunkerque parecía un punto de embarque perfecto. Había nada más y nada menos que 7 dársenas de atraque, 8 kilómetros de muelle, lo cual pues es muy interesante, y un medio kilómetro cuadrado traducido, 115 acres, un medio kilómetro cuadrado de muelles y almacenes. Examinando mapas y otros documentos relacionados con el tema, con su estado mayor, una de las principales preocupaciones de Tennant era el tiempo para poder embarcar. El reto consistía en averiguar cómo los destructores y otras embarcaciones podían acercarse a los muelles, llenarse de tropas y partir con la rapidez suficiente para que otros buques ocuparan rápidamente su lugar. Otra curiosidad, no, este Tennant no es Kenneth Branagh en la película Dunkerque. Kenneth Branagh hacía otro oficial que fue muy necesario en el reembarque, ¿vale? Pero como digo, en su mente, la mente de Tennant, podía ver cómo esos planes se convertían en humo con la misma seguridad con la que los muelles y embarcaderos esperados ardían y enviaban sus, por lo dicho antes, espirales negras a los cielos. Tennant iba acompañado por una docena de oficiales y 150 marineros. Como el Wolfhound era un objetivo obvio, era un buque, el grupo de desembarco se dispersó. El propio Tennant partió hacia el puerto de mando británico. Lo que normalmente era un paseo de 10 minutos se convirtió en un viaje de pesadilla de 1 hora a través de unas calles llenas de escombros. Los cables de los tranvías caídos adornaban las avenidas, había vehículos quemados por todas partes y cadáveres tanto de soldados británicos como de civiles franceses que se esparcían, según recuerdan, como muñecos de trapo ensangrentados. Una especie de bruma espesa y humeante envolvía a todos y a todo. Recuerdo de estos incendios de petróleo que hemos dicho antes que habían ardido intensamente. Los oficiales de la Royal Navy llegaron finalmente al denominado Bastión 32, un búnker cubierto de tierra que servía de cuartel general británico en Dunkerque. Fue recibido por el comandante Harold Henderson, el oficial del enlace naval británico, y por sus representantes del ejército británico. El comandante en este caso pues sería el capitán de fragata. Pero había una pregunta que debía de ser primordial en su mente. ¿Cuánto tiempo tendría que hacer el trabajo? En otras palabras, para Tennant es cuánto tiempo pasaría antes de que llegaran los alemanes. La respuesta fue rápida y desalentadora. Le daban de 24 a 36 horas. La tarea que tenía ante sí parecía imposible, pero Tennant era un profesional decidido a cumplir con su deber lo mejor posible. Los días venideros determinarían no solo el curso de la guerra, sino el destino de la propia Gran Bretaña. La crisis de Dunkerque, como sabemos, había comenzado el 10 de mayo, cuando los alemanes desencadenaron su ataque relámpago en el oeste. La operación, cuyo nombre en clave era Fall Gel, caso amarillo, ¿verdad?, tuvo 2 fases distintas. El grupo de ejércitos Alfa del general Fodor von Bock, que en un total de 29 divisiones, se lanzó repentinamente sobre Holanda y Bélgica. Para los aliados, estos movimientos recordaron al viejo plan Schlieffen, utilizando las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial. Aunque la neutralidad holandesa no fue violada en el 14, en otros aspectos parecía como si los alemanes estuvieran intentando repetir la historia al abalanzarse sobre Bélgica y luego girar hacia el sur y hacia el norte de Francia. Los aliados contraatacaron con un esfuerzo más bien mediocre, conocido como el Plan D. En este escenario, el BEF, el British Expeditionary Force, y el primer y séptimo ejército francés avanzarían hasta el río Dyle de Bélgica y se atrincherarían en su orilla izquierda. El Dyle era una buena posición defensiva y sería un elemento disuasorio de forma efectiva para cualquier intento alemán de avanzar hacia el sur. Los relativamente débiles segundo y noveno ejército francés se apostaron más al suroeste, en la región densamente boscosa de las Ardenas. Se pensaba que la zona era segura porque las colinas densamente boscosas y los profundos barrancos se consideraban un terreno poco propicio para los carros de combate. Al sur de las Ardenas estaba la cacareada línea Maginot, una formidable, al menos sobre los papeles, serie de fortificaciones de hormigón y acero. Estaba manejada por 400.000 soldados de primera línea. Francia había sido desangrada por la Primera Guerra Mundial y con el tiempo hubo una fe, quizás equivocada, en los grandes cañones y en las fortificaciones fijas, una actitud descrita como la mentalidad Maginot. Pero los alemanes no iban con intención de repetir 1914, ni iban a malgastar vidas intentando abrirse paso a través de una línea Maginot que en cierto aspecto era inexpugnable. El descenso o el avance del grupo de ejércitos A sobre Holanda y Bélgica era en parte una treta,
que desviaba la atención aliada del principal empuje alemán a través de las supuestamente impenetrables Ardenas. Si todo iba bien, las 45 divisiones del grupo ejércitos A del general Gerd von Rundstedt atravesarían las Ardenas, cruzarían el río Mosa y se dirigirían hacia el mar. Si los alemanes lograban llegar al mar, crearían de forma efectiva una cuña entre el BEF y el primer ejército francés en el norte y las fuerzas francesas que operaban al sur del río Somme. El corredor Panzer podría ampliarse posteriormente, dificultando la reunificación de los ejércitos aliados que estaban separados por esa cuña. Al mismo tiempo, el BEF, las fuerzas unidades francesas del norte y posiblemente el ejército belga quedarían atrapados entre el martillo Panzer del grupo A y el formidable Junke, que era el grupo B. Los planificadores alemanes creían que los dos poderosos grupos de ejércitos podrían destruir a las fuerzas aliadas. El grupo de ejércitos A de Rundstedt contaban con no menos de 6 divisiones Panzer, un verdadero puño, ¿verdad?, formado por 1080 carros. Comandante Erwin Rommel, general de división que más tarde sería inmortal en el norte de África y se ganaría el sobrenombre del Zorro Desierto, mandaba la 7ª división Panzer. Pero a medida que se desarrollaban los acontecimientos fue el teniente general Heinz Guderian quien ocupó el centro del escenario en este esfuerzo. Guderian mandaba el 19º Cuerpo Panzer, formada por la 1ª, 2ª y 10ª divisiones Panzer, y había sido durante mucho tiempo partidario de la guerra blindada. Desde el primer momento los alemanes lograron un éxito asombroso. Los Panzers del Grupo A sortearon con éxito las laderas boscosas y los desfiladeros rocosos de las Ardenas. Después avanzaron hasta el río Mosa, donde establecieron una cabeza de puente. Tomados por sorpresa, los franceses intentaron desalojar a estos intrusos y hacerlos retroceder al otro lado del río, pero sus ataques fueron poco entusiastas, en el mejor de los casos, y torpes, en el peor. Algunos soldados franceses, la verdad, que lucharon con valentía, pero otros estaban tan desmoralizados que se rindían a la primera oportunidad o simplemente se marchaban a su casa. Los generales franceses, fosilizados literalmente en su pensamiento militar y a menudo bastante anticuados, eran generales de la Primera Guerra Mundial incluso antes, simplemente no podían hacer frente a este nuevo estilo de guerra rápida. El general Alphonse Joseph Georges, por ejemplo, era el comandante del sector noroeste y técnicamente el BEF estaba bajo su mando. Cuando llegaron las noticias de la ruptura alemana, se derrumbó literalmente en una silla y empezó a llorar incontrolablemente. Guderian y sus carros de combate estaban haciendo su agosto. La oposición era insistente o simplemente desaparecía cuando se presentaban. El 9º y el 2º ejército francés fueron aporreados, golpeados sin piedad, hasta que fueron destruidos de forma efectiva. El general Edouard Ruby, jefe adjunto del Estado Mayor del 2º ejército, describió conmovedoramente los bombardeos de los Dornier 17 alemanes de alta cota y de los Stuka Ju-87 en picado como una auténtica pesadilla. Luego también estaba el terror de los continuos asaltos Panzer con enormes monstruos metálicos lanzando proyectiles y pues con sus cadenas arrollando las posiciones defensivas con una facilidad casi desdeñosa. Miles de soldados franceses fueron arrastrados a la retaguardia como prisioneros de guerra. Muchos de ellos avanzaban como autómatas aturdidos, con los nervios destrozados por los implacables ataques de los Stukas y por la magnitud de su derrota. Sin apenas mirar a estos soldados franceses, los tanques alemanes avanzaron a toda velocidad, llegando a recorrer algunas veces hasta 65 kilómetros en 4 días. El general John Vereker, sexto Lord de Gord, era el comandante en jefe del BEF. Profesional, sin pelo en la lengua, no era un genio militar, ¿verdad?, pero era competente y muy buen profesional en el sentido de que había pertenecido y protegía a este único ejército de campaña británico. La comunicación entre Gord y sus aliados franceses se había interrumpido casi por completo. En parte se debía a la rapidez del avance alemán y en parte a la pura estupidez de parte del alto mando francés. Cuando estalló la guerra del 39, el alto mando francés rechazó el uso de las comunicaciones por radio. ¿Dónde va a ser eso? Los mensajes de radio podían ser fácilmente interceptados por el enemigo o así rezaba o así decían el argumentario francés. Los franceses confiaban más en las comunicaciones telefónicas, tendiendo líneas con alegre abandono o utilizando simplemente el sistema civil cuando era posible. Los británicos tenían poco que decir al respecto. Después de todo, solo contaban con 10 divisiones, mientras que los franceses ponían 90. Pero cuando la famosa Blitzkrieg, este término que se inventó la prensa alemana, apareció, todo se disolvió en el caos. Los alemanes cortaban las líneas, pero los de transmisiones, sobrecargados de trabajos,
no podían seguir el ritmo de la situación siempre cambiante. Las carreteras estaban atascadas con unidades en retirada y con civiles que huían, lo que hacía que su tarea fuera mucho más difícil. En un momento dado, el cuartel general de Gord se llegó a trasladar 7 veces en solo 10 días. La única forma de mantener abiertas las comunicaciones era mediante visitas personales o a través de mensajeros enviados en motocicletas. El comandante en jefe de la división, Bernard Montgomery, que ganaría más tarde fama precisamente al derrotar a Rommel en el norte de África, tenía su propia forma de enviar mensajes. En aquel momento Montgomery era comandante de la tercera división del BEF. Montado en su coche de Estado Mayor, colocaba un mensaje en el extremo de su bastón y sacaba este por la ventanilla. El sargento Arthur Elkin se acercaba, rugiendo en su motocicleta, cogía el mensaje y recorría a toda velocidad los caminos rurales en busca del destinatario. La verdad que esa nunca fue una tarea fácil. Gord tuvo su primer indicio real de la verdadera situación cuando el general Georges Billot, comandante del primer grupo de ejército francés, visitó su puesto de mando en Bagagny, una pequeña localidad al sur de Lille. Billot era normalmente un hombre eufórico, pero ahora parecía agotado y deprimido. Extendió un mapa y explicó que no menos de 9 divisiones Panzer habían irrumpido en las Ardenas y que incluso entonces estaba barriendo hacia el oeste. Peor aún, los franceses no tenían nada para detenerlas. Aunque no hay pruebas concretas de este hecho, Gord probablemente empezó a pensar en retirar al BEF a los puertos del canal más o menos en ese momento. Estaba viendo que se estaba cerrando una trampa alemana y las tibias conversaciones francesas sobre contramedidas no iban a calmar su creciente preocupación. Algunos miembros del Estado Mayor de Gord empezaron a planear precisamente una operación de este tipo en las primeras horas de la mañana del 19 de mayo. De vuelta en Londres, el secretario de Estado para la Guerra, Anthony Eden, se quedó estupefacto cuando escuchó la noticia de que Gord podría querer evacuar. El jefe del Estado Mayor Imperial, el general Sir Edmund Ironside, tampoco estaba muy contento. A Ironside le parecía tonterías, alarmistas. En cualquier caso, ¿por qué no podía el BEF escapar de la trampa que se estaba cerrando, dirigiéndose hacia el sur, al Somme, y uniéndose a las fuerzas francesas que supuestamente se estaban reuniendo allí? Winston Churchill, el nuevo primer ministro británico, tendía a estar de acuerdo con Ironside. A Churchill se le despertó el espíritu de lucha. Si el BEF lograba unirse a las fuerzas francesas al sur del Somme, los aliados podrían entonces montar una contraofensiva y cambiar las tornas frente a estos alemanes que avanzaban de manera desbocada. Pero Churchill estaba siendo demasiado optimista. Gord conocía la situación mejor que Londres. La mayor parte del BEF seguía enfrentándose con el grupo de ejércitos B alemán al este. Por esa razón no podían cambiar repentinamente de dirección y cargar sin que hubiese graves consecuencias. Si intentaban avanzar hacia el sur, los alemanes tendrían una oportunidad de oro para avanzar hacia su flanco y la retaguardia. Ironside viajó a Francia para transmitir personalmente la opinión de Churchill al comandante del BEF. Todo el gabinete de guerra en Londres parecía coincidir con el primer ministro. Gord se mantuvo respetuosamente en su posición, explicando cómo la mayor parte del BEF lo que estaba luchando era hacia el este. Ironside concedió el punto, pero sugirió un compromiso. ¿Por qué no utilizar las 2 divisiones de reserva de Gord para un avance hacia el sur? Los franceses aceptaron apoyar el esfuerzo con algunas unidades mecanizadas ligeras. Así pues, Gord acertó la propuesta. Estaba seguro de que el esfuerzo ya estaba muerto antes de nacer, pero era un buen soldado que no estaba dispuesto a desafiar al primer ministro y aparentemente a la mitad del gobierno británico. En consecuencia, se asignó una fuerza mixta de infanterías y carros denominada Frankfurt por el nombre de su comandante, el general de división H.E. Franklin, la fuerza Frank, para intentar una ruptura hacia el sur. Los franceses también tenían un nuevo comandante en jefe, el general Maxime Weygand. El sextuagenario tenía una energía muy juvenil y un optimismo que disiparon el pesimismo derrotista que había hundido al cuartel general francés en las profundidades de la desesperación. Weygand impresionó a Churchill, develando grandilocuentemente un plan Weygand, que preveía 8 divisiones británicas y francesas ayudadas por la caballería belga, barriendo hacia el suroeste para enlazar con las fuerzas francesas más al sur. Pero el plan Weygand se basaba en una fantasía, no era realidad. La situación se estaba deteriorando rápidamente, con las fuerzas aliadas dispersas, totalmente enfrentadas en otro lugar o simplemente que no existían. Weygand emitió grandilocuentemente una orden tras otras, montones de papeles que podían levantar la moral, eso sí, pero que hacían poco para contrarrestar la amenaza alemana.
La Orden General número 1, por ejemplo, ordenaba a los ejércitos del norte que impidieran que los alemanes llegaran al mar. Pero en realidad ya estaban allí. Es verdad, llevaban allí varios días. Mientras tanto, Gor procedió obedientemente con su prometido ataque. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y... Bah, eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme los lagos en lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando, ¿que sabe escribir? al reloj. No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. La Frankfurt era una mezcolanza, una colección apresuradamente reunida de carros de combate, infantería, cañones de campaña y antitanque, así como secciones de reconocimiento en motocicleta. La punta de lanza de la ofensiva proporcionaban 58 carros Mark I y 16 Mark II del modelo Matilda. El Matilda británico, del cual el amigo Antonio y Félix ya nos habrán hecho más de un podcast, fue uno de los mejores carros aliados de los primeros años de la guerra. Presentaba un blindaje poderoso, de hasta 3 pulgadas de grosor, y montaba un cañón de 2 libras de alta velocidad, totalmente insuficiente. La ofensiva británica de la Frankfurt comenzó cerca de Arras el 21 de mayo. Al principio tuvo un éxito espectacular. La 7ª división Panzer de Rommel fue sorprendida e inicialmente sumida en la confusión por el repentino asalto. Incluso el propio Rommel, un hombre poco propenso al pánico, pensó que estaba siendo atacado por varias divisiones. Pero quizá la mayor sorpresa fueron los Matilda Mark II. El cañón alemán de 37 milímetros, el arma antitanque estándar de la Wehrmacht, era completamente ineficaz contra los Matildas. Se dijo que un Matilda llegó a recibir 14 impactos directos y sin embargo salió ileso. Girando lentamente, literalmente, los carros británicos avanzaron 16 kilómetros antes de que los alemanes se reagruparan y detuvieran el ataque. La ofensiva británica al final se detuvo por varios diversos factores. El apoyo francés resultó demasiado débil o casi inexistente. Los carros británicos habían superado a su infantería y al apoyo de artillería. Pero los alemanes descubrieron que ellos también tenían un arma sorpresa. El cañón antiaéreo de 88 mm resultó ser también magníficas armas antitanques. Los 88 del 23º Regimiento Antiaéreo Flak alemán fueron especialmente contra los blindados británicos en Arras. El esfuerzo británico
en Arras había sido una esperanza perdida. Ahora la misión principal de Gord era salvar al ejército de campaña británico. Pronto los planes de contingencia para la evacuación del BEF estuvieron bien encaminados. Para el 26 de mayo, el BEF y elementos del primer ejército francés estaban siendo apretujados en un corredor cada vez más estrecho de unos 100 kilómetros de profundidad y 40 de ancho. La mayoría de los británicos se encontraban en las proximidades de Lille, a unos 60 y pocos kilómetros de Dunkerque, y los franceses, sin embargo, se encontraban más al sur. Afortunadamente, los funcionarios, el gobierno británico, incluido Churchill, empezaban por fin a entrar en razón. Habían estado quizás hipnotizados por las esperanzas de victoria y las elaboradas fantasías de Weygand, pero ahora el hechizo se había roto. El BEF tenía que ser evacuado o se enfrentaba a una aniquilación segura. Churchill insistió sinceramente en que la medida de lo humanamente posible se rescatara también a las tropas francesas que hubieran quedado atrapadas. Con una creciente sensación de urgencia nació la Operación Dínamo. Comenzó oficialmente con la llegada del Monash Isle, un transporte de tropas británico, la noche del 26 al 27 de mayo. Afortunadamente Ramsay, que operaba desde su cuartel general en Dover, tenía a su disposición una amplia gama de recursos, incluidos 39 destructores, 38 destructores de escolta, 69 dragaminas y una gran cantidad de otras embarcaciones navales. Volvemos a Tennant. Él, junto con los oficiales navales de mayor rango de Ramsay en tierra, debían comprobar que las aguas situadas inmediatamente frente a las playas de Dunkerque eran demasiado poco profundas para las embarcaciones marítimas normales. Incluso las embarcaciones pequeñas no podían acercarse a más de unos 100 metros de la orilla, por lo que los soldados tendrían que vadearla hasta sus salvadores. Una vez que los Tommy, recordáis que es como se decía a los británicos, estaban a bordo, las pequeñas embarcaciones los llevaban hasta el barco más grande y luego volvían a por otra carga. Aproximadamente 300 pequeños barquitos, muchos de ellos apenas más que botes, respondieron a la llamada auxilio que se hizo por parte del gobierno. Se utilizaron todos los modelos imaginables de embarcaciones. Si podían flotar, simplemente pasaba el examen. Había lanchas motoras, balandras, transbordadores, barcazas, yates y barcos de pesca. La mayoría de los civiles que participaron eran pescadores, pero increíblemente un barco estaba simplemente tripulado por exploradores marinos adolescentes. Pero este sistema de lanzaderas llevaba demasiado tiempo en la práctica. La necesidad es la madre de la invención. Tennant empezó a pensar en los rompeolas. El rompeolas este inutilizable porque estaba conectado a la terminal petrolífera y esa instalación estaba en llamas. El rompeolas este, de unos 500 metros largo, estaba conectado a las playas por una estrecha calzada. Pero el muelle era un rompeolas, diseñado para proteger el puerto de los mares embravecidos. No estaba destinado a servir de muelle para navegación. Tennant experimentó un poco y descubrió que los buques oceánicos sí podían utilizar el malecón o rompeolas como muelle de carga. El proceso de evacuación se aceleró considerablemente y ahora podían llevarse más hombres. Mientras tanto, los planes de evacuación por tierra se iban afianzando. Con la cooperación francesa se estableció un perímetro defensivo alrededor de Dunkerque y sus alrededores inmediatos, una cabeza de puente que protegería el puerto durante la evacuación del BEF. La naturaleza generalmente pantanosa del terreno ayudaba a los defensores y se incorporaron al plan general vías navegables artificiales como el canal de Berg. Se abrieron diques en ciertas zonas, transformando nagales en auténticos mares, eso sí, poco profundos. El teniente coronel Robert Bridgman, segundo vizconde Bridgman, fue el responsable de la planificación del perímetro. Metódico, algo clarividente y trabajador, estaba tan absorto en su tarea que subsistía principalmente a base de chocolate y whisky. El perímetro tendría unos 50 kilómetros de ancho y hasta 11 de profundo. Para ganar tiempo se establecieron puntos fuertes para frenar el avance alemán. Gord había establecido una línea del canal que utilizaba el canal de Haa y el canal de la Basse para vigilar los accesos avanzados a Dunkerque. Las unidades británicas mantuvieron estas posiciones fuertemente el mayor tiempo posible, luchando con una tenaz determinación y obstinado valor, hasta que se vieron obligadas a retirarse una vez más. El regimiento de Dorset estaba manteniendo un punto fuerte en Festubert, cuando se hizo evidente que estaba aislado y prácticamente rodeado. Cuando recibieron las órdenes de retirarse, esperaron hasta anochecer para hacer el intento. El coronel E.L. Stevenson, comandante, no tenía mapas, pero sí una brújula. En su grupo había unos 250 de Dorset y un grupo de desarrapados que habían perdido sus unidades. La oscuridad era total. Incluso las estrellas estaban envueltas por unas amenazadoras nubes negras.
En un momento dado, Stephenson se encontró frente a frente con un sargento alemán que estaba inspeccionando los puestos avanzados de la Wehrmacht. Sacando rápidamente su arma, mató fríamente al sargento con un disparo bien colocado e indicó a los hombres que continuaran su camino. Abriéndose paso a tienta en la oscuridad, avanzaron a trompicones como podían. Los de Dorset se toparon de repente con una carretera que les impedía el acceso. Tenían que cruzar esa carretera para ganar las líneas aliadas, pero en ese momento estaba llena de un convoy de carros alemanes y vehículos de apoyo que se dirigían a algún destino desconocido. Parecía que toda una división Panzer estaba en marcha, los alemanes tan confiados que llevaban los mismos faros encendidos. Stephenson y sus hombres se agazaparon en la sombra esperando una oportunidad para cruzar la carretera. Al cabo de una hora pasó el último vehículo y no había, como decimos en España, moros en la costa. Pero el respiro fue temporal porque se oía un retumbar de otro convoy de alemanes avanzando por la carretera. Los de Dorset se apresuraron a cruzar la carretera y se escondieron entre la maleza justo cuando los alemanes aparecieron a la vista. Pero la odisea de los de Dorset no había hecho más que empezar. Guiados por la fiel brújula de Stephenson, vadearon hasta la cintura zanjas apestosas a basura, avanzaron a tientas por campos arados y cruzaron 2 veces un canal ancho y profundo. Llegarían a las líneas aliadas hacia las 5 de la mañana, sucios, agotados, pero con la sensación de triunfo. Los últimos días habían sido una pesadilla para los aliados, pero los victoriosos alemanes, quizás un poco aturdidos por su propio éxito, estaban teniendo sus propios problemas. Los panzers de Guderian avanzaban, con el río Sambre en su flanco norte y el Somme a su izquierda. El 20 de mayo los carros alemanes llegaron a Abbeville, en la desembocadura del Somme, cumpliendo a todos los efectos la misión para lo que habían sido encomendadas. Habían alcanzado el mar y era la punta de un enorme corredor panzer que dividía el primer ejército francés y el BEF de las fuerzas francesas al sur del Somme. Los panzer alemanes retumbaban, junto a los desconcertados campesinos franceses, sus pisadas, suaves cadenas levantaban nubes de penacho de polvo. Le seguían camiones cargados de infantería motorizada con jóvenes soldados bronceados que parecían estar bastante animados. Pero ahora que estaban en la costa, ¿cuál sería el siguiente curso de acción? A las 8 de la mañana del 22 de mayo, un alto mando alemán envió un mensaje en clave al Aufmarsch Nord. El plan ahora era avanzar hacia el norte, tomando los puertos del canal y bloqueando la última ruta de escape del BEF. La segunda división Panzer se dirigiría a Boulogne, la 10ª división Panzer a Calais y la primera división Panzer a Dunkerque. Los carros de la primera división del teniente general Friedrich Kitchener partieron hacia las 11 de la mañana del 23 de mayo. Dunkerque estaba a solo unos 60 kilómetros al noroeste. A las 8 de la tarde de ese mismo día, las unidades avanzadas alcanzaron el canal de A, que estaba a solo unos 20 kilómetros de Dunkerque. La vía fluvial formaba parte de las defensas de la línea del canal de avance de Gort, pero por el momento había relativamente pocas tropas aliadas en la zona para mantenerla. Aunque Guderian y sus panzer que avanzaban se encontraban en un estado de euforia, algunos oficiales superiores no estaban tan contentos. Para Randstedt, el largo corredor panzer era demasiado vulnerable a los contraataques. Los panzer y la infantería motorizada iban demasiado por delante de la poca glamurosa, pero vital en estas situaciones, infantería. Era la infantería a pie la que apuntalaría los largos y vulnerables flancos del corredor, no aparentemente delgados, como una cáscara de huevo, y susceptibles siempre de romperse bajo un decidido contraataque aliado. El ataque británico en Arras había asustado mucho a los alemanes, que temían que los aliados estuvieran planeando un contraataque aún más poderoso. La zona de Dunkerque no era realmente apta para los blindados, algo que todo el mundo sabía. Es más, algunas unidades Panzer estaban reducidas al 50% de sus efectivos. Algunas eran víctimas de la acción enemiga, pero muchas más estaban simplemente desgastadas y necesitaban el lógico mantenimiento. Rundstedt ordenó a los Panzer que se detuvieran, una decisión que fue apoyada por el comandante del Cuarto Ejército, el general Günther von Kluge. Hitler además estuvo de acuerdo. Se estaba poniendo nervioso por las zonas costeras francesas que había conocido de primera mano como soldado en la Primera Guerra Mundial. El terreno era pantanoso y estaba cortado por numerosos canales y desde luego no era ideal para los blindados. Puede que la acción de Arras resultara abortada, pero lo que sí consiguió fue asustar a los alemanes y llevarlos a un estado de ánimo de excesiva cautela. Supongamos que los aliados estuvieran planeando un nuevo ataque, un contraataque aún mayor que el de Arras. Era una posibilidad que obsesionaba tanto a Hitler como a los oficiales superiores. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, presentó ahora
su forma de conseguir la gloria. Le dijo al Führer que sus aviones podían acabar con los británicos, dirigiéndoles o expulsándoles de forma efectiva hacia el mar. Hitler dio luz verde a Goering en parte porque sus ojos miraban a otra parte. Los Panzer aún tenían que derrotar a las fuerzas francesas al sur del Somme. En cuanto a París, el premio que había eludido a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, el objetivo parecía estar al alcance de Hitler. Pero al cabo de 2 días se demostró que las garantías de Goering eran palabrería vacía. El BEF estaba lejos de ser destruido, por lo que el Führer levantó la orden de alto. Los Panzer reanudaron el avance la tarde del 26 de mayo, pero a los aliados se les habían concedido 2 preciosos días para continuar la evacuación. El tiempo se agotaba y si el BEF quería llevar a cabo una retirada con éxito, pues tenía que correr. El ejército belga capituló en la noche del 27 de mayo, una situación que los alemanes estaban destinados a explotar. El rey Leopoldo III de los belgas había protestado, porque su ejército no podía hacer más, pero la rendición dejó peligrosamente abierto el flanco del BEF. Durante un tiempo, solo la incertidumbre alemana sobre un nuevo avance evitó un desastre británico. Mientras Hitler y sus generales debatían, las maltrechas unidades del BEF seguían llegando a Dunkerque. Habían caminado durante kilómetros, su avance obstaculizados por carreteras atascadas, con civiles refugiados que huían. La Luftwaffe estaba haciendo su agosto, con aviones alemanes ametrallando civiles y soldados por igual, con alegre desenfreno. Las raciones eran escasas y apenas se encontraban alimentos por el camino. El cansancio estaba grabado en sus rostros y sus uniformes estaban sucios y empapados de sudor, pero de alguna manera se las arreglaban para poner un pie delante del otro por pura fuerza de voluntad. Bridgman había hecho bien su trabajo. Para evitar confusión innecesaria, a los 3 cuerpos del BEF se le asignaron sectores de desembarco específico. El tercer cuerpo se dirigiría a las playas de Malo-les-Bains, un suburbio de Dunkerque. El primero marcharía a Braine-Dunes, que estaba 10 kilómetros más al este, y al segundo cuerpo se le dijo que se concentrara en La Panne, que estaba justo al otro lado de la frontera belga. El cuartel general del BEF estaba en La Panne. El BEF había elegido ese lugar para su cuartel general porque era el emplazamiento de un cable telefónico con enlace directo a Inglaterra. El teniente general Sir Ronald Adam se instaló en el Mer, o ayuntamiento de la localidad costera. Los cansados Tommy atravesaron el perímetro defensivo con una sensación de alivio y luego entraron en un mundo que debía parecer casi surrealista dada la circunstancia. Malo-les-Bains y las demás ciudades eran ciudades balnearios en tiempo de paz, donde muchos franceses y belgas habían disfrutado de las vacaciones veraniegas. Había kioscos para música donde antaño había sonado música y carruseles donde los niños risueños habían montado en caballos, ¿verdad? Había sillas de playa esparcidas y en los coloridos cafés aún quedaban diversos tipos de refrescos de la época. Los soldados británicos partían felices de estar en este lugar de vacaciones e iban a aprovecharlo al máximo mientras esperaban su liberación. La propia Dunkerque seguía ardiendo. Los voraces incendios alimentados por petróleo lanzaban columnas de humo ondulante a casi 5.000 metros en el aire. Pero la mayoría de las tropas estaban en las playas llanas y arenosas que se extendían hacia la frontera belga. Los Stuka alemanes de verdad aparecían de vez en cuando, pero después de los terrores de las últimas semanas, algunos Tommy los consideraban algo más que molestos, y no eran objetos de terror. Los soldados jugaban y nadaban, y algunos tiraban sus fusiles Enfield y vagaban sin rumbo por las arenas. Otros simplemente robaban vinos y licores franceses y se sentaban en los cafés a charlar y beber como si fuesen turistas de vacaciones. Un hombre incluso se desnudó hasta llegar a los calzoncillos y se puso a tomar el sol leyendo satisfecho una novela. A veces el bombardeo alemán era algo más que una molestia, pero los británicos casi no tenían cañones antiaéreos debido a una confusión monumental. En las órdenes originales, los artilleros debían ir a la playa, una directiva que incluía a los hombres heridos o incapacitados. El general de división Henry Martin, comandante en jefe, lo entendió mal de alguna manera, pensando que todos los artilleros debían ser evacuados. Como todos los artilleros debían marcharse, o eso creía él, Martin ordenó destruir todas sus piezas de artillería de 3,7 pulgadas para que no cayeran en manos del enemigo. Cuando Martin informó con orgullo a Adam de que todos los cañones antiaéreos han sido destruidos, este se mostró incrédulo. Era una estupidez más allá de las palabras. Desconcertado y cansado, Adam simplemente se replicó: «Anda, tonto, vente». Algunos Tommy se quejaron de haber visto poco o nada a la RAF, ¿verdad? La RAF hizo lo que pudo, la Real Fuerza Aérea.
bombardeando las posiciones enemigas y enviando cazas durante las horas diurnas. Al final de la operación Dínamo, la RAF había perdido 177 aparatos, mientras que los alemanes perdieron 240. Esto sería un anticipo de la batalla de Inglaterra para los alemanes, que se encontraban por primera vez con un enemigo aéreo igual o en algunos casos superior a ellos en equipamiento y personal. El Canal de la Mancha, que tiene fama de caprichoso, cooperó con los británicos de forma muy notable. Durante 9 cruciales días estuvo en calma total, más parecido a un estanque que a una vía navegable azotada por continuas tormentas. Esto no quiere decir que el paso a Inglaterra estuviera exento de problemas. Cada ruta estaba expuesta de alguna manera a un ataque alemán directo o a los peligros creados por los alemanes. La denominada ruta Z era la más corta, pero estaba al alcance de la batería alemana en Calais. La ruta X al sureste evitaba la artillería alemana, pero estaba sujeta a los bancos de arena y minas. La ruta Y, de unos 160 kilómetros de largo y tortuoso recorrido, estaba sujeta a los ataques aéreos alemanes. Cuando se llegó su hora, los soldados británicos formaron pacíficamente largas filas y se adentraron en el oleaje. Arthur Devine, un civil que manejaba uno de los barquitos, recordaba a los soldados británicos haciendo cola, y dice así: esas filas de hombres tambaleándose cansina, somnolientemente por la playa desde las dunas hasta los bajíos, abordando pequeñas embarcaciones. Eran grandes columnas de hombres que se lanzaban al agua entre salpicaduras de bombas y proyectiles. Las primeras filas se hundían hasta los hombros, avanzando al mando de jóvenes subalternos, ellos mismos con la cabeza apenas por encima de las olas. Esto diría Devine. El BEF no tuvo más remedio que abandonar todo su equipo y vehículos, pero algunos de los camiones del ejército prestaron un último servicio, aunque vital. Fueron llevados a los bajíos y amarrados entre sí para formar improvisadas embarcaderos. La evacuación no habría sido posible sin el sacrificio de unidades británicas y francesas fuera de la región inmediata de Dunkerque. Rodeado y sitiado, el grueso del primer ejército francés aguantó en Lille hasta el 30 de mayo. En el proceso consiguieron inmovilizar no menos de 6 divisiones alemanas. El primer ejército luchó tan bien que los alemanes les concedieron todos los honores de la guerra, incluido la marcha hacia el cautiverio, precedida por una banda que tocaba animados aires marciales. La guarnición francesa de Calais también tuvo una actuación heroica, aunque los historiadores debaten hasta qué punto su defensa contuvo el avance alemán. La guarnición de Calais estaba dirigida por el general de brigada Claude Nicholson y 4.000 hombres. El mando de Nicholson incluía a algunos regulares bien entrenados, como la Brigada Real de Fusileros del Rey y la Primera Brigada de Fusileros. También estaba el primero de Fusileros de la Reina Victoria y elementos del Tercer Regimiento Real de Tanques. Las fortificaciones de Calais, la verdad que estaban anticuadas. El célebre ingeniero francés Vauban había diseñado algunas de las fortificaciones en el siglo XVII. A pesar de esta debilidad defensiva, la guarnición luchó con gran valor y tenacidad durante varios días, pero finalmente sucumbió ante el enemigo y se rindió el 30 de mayo. Probablemente ganó algo de tiempo adicional para el proceso de evacuación. Dada la situación de crisis, cualquier cosa ayudaba. La operación Dínamo continuó hasta el 4 de junio, cuando estaba claro que las defensas francesas de retaguardia se estaban desmoronando por fin. Y aquí tenemos a nuestro capitán de navío Tennant enviando un lacónico mensaje para Inglaterra, pero eso sí, algo sucinto. Los totales oficiales eran gratificantes. Nada menos que 338.226 hombres fueron evacuados. De ellos, 139.000 eran franceses. Estimaciones anteriores más pesimistas sobre el número de hombres rescatados llegaban a que solamente se conseguirían 45.000. Gran Bretaña se sintió aliviada de que el BEF hubiera escapado, pero Churchill recordaría al país: las guerras no se ganan con evacuaciones. Aún así, el BEF era el núcleo profesional sobre el que se podía construir futuros ejércitos. Como dijo un periódico británico, la liberación de Dunkerque fue un maldito milagro. Y hasta aquí este pequeñito podcast para hablaros de Dunkerque, de cómo tuvo lugar y algunos detalles que a lo mejor algunos conocíais y otros no, y algunos puede sonar de la película de Dunkerque, pues como el ejemplo de lo que está contando antes, estas tropas que estuvieron aguantando, ¿verdad?, en Calais, en el castillo, porque Churchill ordenó que tenían que resistir para evacuar la evacuación. Si os ha gustado este pequeño podcast, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Oye, Dani, como siempre, gracias por poner la voz a diferentes personajes. Soy Esau Rodríguez, esto es Casus Belli, un saludo y hasta otra. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender!